¿Me avisan cuando están viendo? Ahí se ve, profe. Se ve. Esto para sacarlo era... Ahí. Bueno, el tema de hoy, estimados, es ciclado de máquinas. Ya con este tema, que obviamente entra para el parcial, estaríamos cerrando lo que es estudios de tiempo. Corregime, Julio, si queda algún otro tema a más. Estamos dentro de la unidad 5 todavía. Es correcto. Bueno, como definición pura y dura de lo que es el apunte estrictamente lo que dice y lo que sugiere la cátedra como definición de ciclado de máquinas es, lo leo, en el ciclado de operaciones de la tarea laboral de un sistema. ¿Cuál es ese sistema? Es un sistema hombre-máquina, esencialmente. Se cumple con ayuda de varios medios de elaboración. Esos medios de elaboración son las máquinas, empleados al mismo tiempo o de varios puestos de un medio de elaboración. Es decir, varios puestos con una misma máquina. Pudiendo ocurrir ello por intermedio de una persona o por intermedio de varias personas. Esta definición, un poco rebuscada y demás, esencialmente, ¿qué es lo que busca? ¿Cuál es el objetivo del ciclado de máquinas? Es hacer una distribución racional y una optimización de la mano de obra. A diferencia de lo que vimos con la ingeniera Hoyos las dos clases anteriores, en donde en un balanceo de línea lo que estaba involucrado básicamente era el producto, el montaje de algunos componentes sobre el producto definitivo. ¿Se acuerdan que iba pasando el vehículo por la línea y nosotros íbamos colocando los paneles de puerta, el tablero, las ruedas, etcétera? En este caso, a diferencia de lo que es el balanceo de línea, se involucran máquinas, ¿sí? Máquinas que transforman una materia prima en un producto final. Hasta ahí, ¿está claro cuál es el objetivo? ¿Cuál es la definición? Sí, profe. Cuando decimos que tenemos un sistema hombre-máquina, ahí vamos a poner, ¿qué quiere decir? Es que hay operarios en interacción permanente con los volúmenes de producción, el producto y los medios de elaboración. Los medios de elaboración, esencialmente las máquinas, van a hacer la transformación de una materia prima, en este caso colocamos una barra de acero, en donde a partir de diferentes operaciones con diferentes máquinas y diferentes operarios, los que están en azul ahí son personas que hacen esa transformación, vamos a tener un producto terminado. Esto que a priori está desordenado, sin ningún tipo de concepto o de lógica, lo que busca es explicar que vamos a estar actuando permanentemente con estos bichos que son máquinas. En este caso son máquinas para hacer transformación de una pieza mecanizada, un acero que va a terminar en un producto. Esto mismo puede ser en una empresa alimenticia. En vez de un torno de control numérico, puede ser una amasadora. En vez de un centro de mecanizado, puede ser una mezcladora. En vez de esta fresa de control numérico, puede ser una batidora. Y así, cada uno de los rubros, cada uno de los tipos de industria, podemos hacer un ciclado de máquinas, siempre y cuando tengamos este sistema. Un hombre y una máquina. Dentro de lo que es la distribución física del trabajo, esto se enfoca esencialmente lo que es producción en serie, ¿sí? No hablamos aquí de ciclado de máquinas, de producciones por lote. Por ejemplo, una matricería, ¿sí? En una matricería, eventualmente podemos llegar a tener el mismo tipo de maquinaria, pero vamos a
trabajar bajo plano, bajo un pedido específico de piezas con un bajo volumen, con mano de obra muy especializada. En este caso es una producción en serie, en masa, de un producto X. Ahí se me pueden ir cantando el chat, Julio, creo que hay una pregunta. No, profe, era el ingeniero Bassetti pidiendo que conecte las cámaras. Ah, bien, bien. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de ciclado de máquinas? Que hay actividades que solo lo hace una persona, ¿sí? Un traslado, un control, el control del producto o del proceso en sí mismo. Actividades que solamente hace la máquina, es decir, el ciclo de trabajo para la transformación de esa materia prima en un producto. Y actividades que hacen ambos al mismo tiempo. Es decir, la máquina tiene una interacción directa con el hombre en la carga y descarga, en el setup, en el mantenimiento de primer nivel. Es decir, necesitamos una simultaneidad de elementos. En este caso, la persona con el medio de elaboración. Recordamos cuál es el objetivo de lo que es ciclado de máquina. Básicamente, la optimización de la mano de obra. Aquí esta foto de alguna manera ilustrativa es, no queremos esto, puede pasar, sí, puede pasar, pero esta situación de descanso y de mirar cómo la máquina trabaja debería ser la menor cantidad de tiempo posible. ¿Alguna duda con lo que es setup? Traduciendo lo que es setup, es la puesta a punto, la parametrización de la máquina para hacer una determinada tarea, ¿sí? Cada máquina tiene su setup propio, cada proceso tiene su setup propio, su puesta a punto. Algunos términos y conceptos recordando lo que la ingeniera Hoyos transmitió la clase pasada. ¿Alguien me ayuda cómo hago para sacar este cartel de acá? Y ponerlo... No vemos nada, profe, nosotros. ¿Qué cartel se va? Ocultar. Profe, si es el de Zoom, tiene que ir a los 3 puntos que tiene a la derecha y le dice ocultar, creo que panel o ocultar participantes. Ocultar. Después ya tecla Ahora está, ahí está. que aprieta escape, aparece de nuevo. El tiempo de tacto de una línea de producción o de en este caso, de un lote de máquinas. ¿Alguien se acuerda la definición, el concepto, sacando lo que es la definición estricta del apunte? ¿Alguien que la pueda decir? ¿Qué era? El tiempo que tarda en salir un producto, entre otros, digamos, ¿En dónde? en una línea de producción. O sea, el tiempo que tarda un producto digamos, de salir de la punta de línea hasta el tiempo que tarda en salir otro, digamos, entre dos productos, digamos. Bien, ¿y cuál era la diferencia esencial con el tiempo ciclo? Con el tiempo tacto era el tiempo tacto marcaba el ritmo, digamos, y el tiempo ciclo siempre tenía que ser menor o igual al tiempo tacto, para que pudiera ir a un ritmo constante, claramente. Sí, más allá del ritmo constante es para atender la capacidad de producción que me demanda la comercial. Nosotros sacamos nuestro takt time a partir de un pedido estricto del comercio. Hay una demanda, nosotros tenemos que satisfacer y tenemos que poner nuestra instalación industrial, nuestro sistema industrial a funcionar a ese takt time. Por ende, un recordatorio especial, no se mide el takt time, ¿sí? Se calcula. ¿Cómo se calculaba el tiempo de tacto? Era el tiempo neto disponible en minutos por día o turnos de trabajo, la cantidad de horas o de minutos que tiene todos los turnos de trabajo que tiene la empresa, el volumen de producción programado o demandado, y lo afectábamos por un rendimiento propio. Cada empresa tiene su target su objetivo de rendimiento
y cuánto esa línea, nosotros necesitamos esa línea o sistemas, estos sistemas hombre-máquina, cuánto tiene que ser el rendimiento. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Algún comentario? Bueno, seguimos. En esta unidad vamos a tener algunas palabras nuevas que van a participar activamente en el cálculo de cuando tengo que hacer un ciclado de máquina. Uno son las tareas frecuenciales. Vuelvo algunos slides para atrás. Cuando estamos haciendo la transformación de esta materia prima dentro de este sistema productivo desordenado y puesto al azar dentro de un PowerPoint, hay tareas que se cumplen cada ciertos ciclos, cada determinada cantidad de ciclos, es decir, entendiendo el ciclo, cuando pasa un producto que pasa de materia prima a semi-elaborado aquí, de semi-elaborado a una operación a más aquí, y finalmente el producto terminado. Hay operaciones en el medio que se hacen con una determinada frecuencia. ¿Cuáles son para ustedes esas tareas que deberíamos hacer mientras mi sistema productivo está trabajando, mientras este sistema hombre-máquina está trabajando? Podría ser, profe, digamos, sacar la rebarba a la pieza mientras se sigue mecanizando la otra. Puede ser, sí, la operación tiene un defecto que me deje una rebaba, entonces cada una X cantidad de ciclos, o el 100% de las piezas, tendré que retocar la pieza. Sí, puede ser. Aguárdame un minuto que me están tocando la puerta. Eso está bien, es correcto y es típico de la inyección de plástico. Es muy normal que las máquinas inyectoras de plástico, como no tienen las herramientales perfectos, y bueno, es un tema complicado, pero es muy normal que sacan la pieza que sacan, ¿sí? Mientras se esté realizando un ciclo, el trabajador rebaba y luego la deposita. Ocurre muchísimas veces. ¿Y le puede hacer un control con un calibre o algo de eso, alguna herramienta de medición? Sí, exacto. Tareas frecuenciales de control. Pregunto por inquietud y desde este lugar. ¿Hacemos un control del 100% de las piezas teniendo en cuenta este proceso, que son con máquinas sumamente precisas? No. Y vamos a suponer en el escenario perfecto que todas las herramientas que tienen estas máquinas para el arranque de viruta tienen su cambio, su mantenimiento y no tenemos un defecto. No, profe. Cambiamos este lote. Y no, profe. Te saldría más caro tener una persona ahí controlando que los elementos con error que pueden salir. Exacto. Entonces, nosotros como ingenieros de procesos, entre otras cosas, vamos a definir esas frecuencias de control, y esas frecuencias de control se definen por estadísticas, por métodos estadísticos, por ocurrencia de defectos, por una serie de factores que no vienen al caso, pero en términos generales, casi nunca se mide el 100% de las piezas. A lo sumo se hace un control visual, como decía Eli, en lo que es balanceo de línea. El primer control, el primero que asegura su operación, es el operario, ¿sí? Entonces, un control visual, un elemento seña sobre la pieza, nos indica si, en términos generales, si está bien o mal. A ver, ¿qué otra tarea frecuencial se imaginan que pueda haber dentro de un proceso? Una puesta a punto, o ir a buscar Para el alguna próximo herramienta. proceso, o acomodando ya las piezas salidas para ir ya ganando tiempo. ¿Qué? No ¿Puede estoy ser tan el cambio seguro. de sillo, profe, en ese caso? ¿Perdón?
el cambio de lucillo? Puede ser un cambio de herramientas, ¿sí? Coloco un kit de Ese es herramientas. también el traslado de los materiales, ya sea la materia prima hacia la máquina o de las piezas terminadas hacia otra máquina. Eso también Sí. se puede hacer simultáneo. Ujú. Exacto. Vamos a lo que es todos los elementos, o al menos la mayor cantidad de elementos que se consideran tareas frecuenciales. La carga y descarga de la máquina, los desplazamientos, controles de piezas que lo dijimos, cambio de herramientas, lo dijo un compañero también, setup, puesta a punto. Cada vez, por ejemplo, que hago un cambio de herramientas o toco algún elemento de la máquina, tengo que generar normalmente un setup nuevo para asegurar mi buen inicio de ciclo. Limpieza de puesto y mantenimiento de primer nivel. Mantenimiento de primer nivel, en términos generales, es verificar ciertos indicadores de la máquina que estén en correcto estado, presión de aire, que no tenga fugas de aceite, que esté limpio el pallet donde voy a mecanizar la máquina, que tenga el líquido refrigerante, en este caso que estamos hablando de mecanizado, con una buena presión y un buen abastecimiento, ¿sí? Es decir, tareas de mantenimiento muy sencillas que el operario tiene que hacer, o bien alertar a las personas de mantenimiento que tiene algún problema con la máquina. Entonces, tareas frecuenciales son todas aquellas tareas que no se presentan en todos los ciclos, ¿sí? Aquí en el caso de carga y descarga es alguna excepción, ya lo vamos a ver lo que es carga y descarga. Se realicen de acuerdo a una secuencia determinada, ejemplo, cada 5 ciclos, cada 15, cada 20, cada 30. Profe, ¿el mantenimiento de primer nivel sería el mantenimiento autónomo que tiene que hacer el operador? Sí, sí. ¿Eso sería? Exacto. Exacto. Es decir, cuando llego al puesto de trabajo o cada una X cantidad de ciclos de trabajo, paro el proceso o con el proceso funcionando, depende del tipo de proceso, y verifico lo que decía recién, algunos parámetros importantes para el correcto funcionamiento de ese proceso. ¿Sí? ¿Cuál es la información de entrada indispensable para hacer, en realidad, no solamente el ciclado de máquinas, desarrollar, analizar, estudiar un proceso productivo? ¿Sí? En una primera instancia, vamos a la hoja técnica. La hoja de operación es una hoja de descripción técnica en donde me describe qué es lo que tengo que hacer, qué operaciones le tengo que hacer en ese puesto de trabajo. Voy a tener una gama de control coherente a esas operaciones, es decir, si estoy mecanizando un diámetro, esa gama de control tiene que asegurar con una X frecuencia que yo controle ese diámetro. Tiene que tener una secuencia operativa. Si voy a mecanizar un diámetro, tiene que tener una secuencia para la carga y descarga del torno de tareas que tiene que hacer el operario para operar ese torno. Tiene que tener claro qué herramientas voy a hacer, qué herramientas, perdón, voy a utilizar para hacer el arranque de viruta, en este caso el torno, y los parámetros de operación, velocidades, avances, etc. Para el caso de la industria alimenticia, una amasadora, cantidades de harina, cantidades de agua, velocidad de amasado, velocidad de mezcla, etc. Entonces, cada tipo de proceso va a tener su hoja de operaciones específica. Las gamas de tiempos, esto es un complemento de las hojas de operaciones y en algunos casos puede llegar a estar incluida, que son el tiempo estándar, que es el tiempo de mano de obra que me requiere de presencia humana esa operación, los tiempos de máquina, la capacidad máxima de esa máquina o de ese puesto de trabajo, y fundamentalmente
en este último punto, el volumen a producir. Es fundamental, primero, con la hoja de operaciones voy a saber qué, a qué tiempo y cuánto voy a producir. ¿Qué diversidad, qué cantidad de modelos puedo producir en este sistema hombre-máquina? ¿Está claro hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario, alguna experiencia que quieren compartir? Nosotros, profe, en esto que usted decía de la hoja de operaciones y los tiempos, una de las partes que nosotros propusimos mejorar es esta parte, una pérdida, vamos a decir, de tiempo en la parte de control de calidad. Ellos toman control de calidad como parte, digamos, de esta hoja de operaciones. Usted nos dijo que teníamos que ser un poco más específicos a la hora de decir qué es lo que queremos mejorar. Y, digamos, nosotros tenemos que, para el trabajo práctico, por ejemplo, tenemos que armar esta hoja de operaciones, viendo lo que ellos hacen como tarea, y a partir de ahí mejorarlo, ¿sería? ¿Eso es lo que ustedes nos buscan con el trabajo práctico? Esa es la primera instancia. Observo, analizo, verifico, debato con el grupo de trabajo para ver cuál es la mejor forma de hacerlo. Y si nosotros entendemos, pues muchas veces lo que pasa, y les va a pasar en el trabajo práctico, que lo que está escrito en la hoja de operaciones, lo que está tomado en su momento en la gama de tiempos, no necesariamente es lo que está haciendo el operario. Inclusive, y les diría, en la mayor cantidad de veces, los operarios lo hacen mejor de lo que se planificó al inicio, ¿sí? Hay algunas excepciones. Por ejemplo, hay operarios que lo hacen más rápido y mejor, pero violando medidas de seguridad de una máquina. Eso no corresponde. O sea, tengo que relevar lo que el operario hace y lo que está en la hoja de operaciones y mirarlo en todos los aspectos, hacer una observación 360 grados. ¿Qué es una observación 360 grados? Veo qué es lo que tiene que hacer, veo qué es lo que está escrito, si lo que la persona está haciendo es coherente con el tipo de procesos que estoy analizando. Tengo que verificar las condiciones de ergonomía, las condiciones de seguridad, que la persona no está poniendo en riesgo la máquina, la pieza y, más importante de todo, a él mismo o sus compañeros de trabajo. Entonces, en síntesis y contestándote estrictamente lo que es el trabajo práctico, primero analizo, observando, veo la hoja de operaciones y coloco una mejor manera de hacerlo. En lo que son gamas de control, habitualmente, ¿qué pasa en la práctica? Cuando se lanza un proceso nuevo, un proceso productivo nuevo, hay demasiados ítems de control, porque no tengo fiabilizado ese proceso. Si ese proceso sigue así con una gama de control muy estricta, lo que estoy haciendo de alguna manera estoy perdiendo productividad, porque no estoy agregando valor, el control no agrega valor, entonces tengo que ser muy criterioso al momento de evaluar esa gama de control. Hay veces que se hacen control simplemente por hacerlo y porque está escrito y porque se hizo en una etapa inicial de ese proceso, y después el proceso, una vez fiabilizado, que funciona bien, muchas veces es necesario quitar algunos de esos controles, ¿sí? Sí, pero no son de primera instancia o de primer nivel, como usted nos decía, sino que es más una cuestión de control de calidad que tardan como 3 horas. Tenemos que ver qué trabajar ahí. Pero lo que más me queda es que hay que medir el volumen de la producción, que es algo que no hicimos, me parece. Así que está buenísimo. Sí, bueno, hay controles que son extremadamente largos, para no entrar en detalle de lo que son gamas de control específicamente, porque yo trabajé mucho tiempo en calidad de fábrica y en calidad de piezas. Por ejemplo, cuando vas a verificar una estanqueidad, cuando vas a verificar características muy puntuales sobre una pieza, suelen tener controles largos, de tiempo extremadamente largos. Entonces lo que hay que hacer es optimizar esa gama de control y, en la medida de posible, eliminarlos sin poner en riesgo la calidad final de la pieza, básicamente. Sí, volumen de producción es fundamental. Aquí me dice qué tengo que hacer, en cuánto tiempo y en qué cantidad. Información
básica. Julio, ¿algún comentario, alguna corrección de lo que venimos hasta aquí? No, está bárbaro. Dale nomás. La manera, creo que la mejor manera, y vamos a tratar de hacerlo entre todos, de explicar lo que es un ciclado de máquinas es con un ejercicio práctico. Entonces, el ejercicio consta en un volumen a producir, 520 unidades por día, eso nos demanda el comercio. Tenemos un tiempo neto disponible de 498 minutos y la empresa tiene un rendimiento estándar o sugerido del 93%. Con esta información, lo que hacemos es calculamos el tiempo tacto, ¿sí? El tiempo tacto con esta demanda, con este patrón de trabajo y este rendimiento. Este rendimiento es solo a modo de ejemplo. Los profes lo repiten siempre, cada empresa tiene su target propio. En el apunte dice entre un 95 y un 97% para lo que es este tipo de empresas que es por arranque de viruta, tornos, fresas, este tipo de procesos. No siempre es así. Es muy específico de cada rubro y de cada empresa en particular. Pero un factor sumamente importante. Nos grabamos este número que es el tiempo de tacto 0,89 minutos. Nosotros, en una instancia inicial, tenemos este layout con esta cantidad de personas. Vamos a suponer que, al igual que el slide inicial, tenemos una materia prima. Tenemos 1, 2, 3, 4, 8 puestos que generan el arranque de viruta para llegar a una pieza determinada. Y en cada puesto, caprichosamente, como somos cómodos de alguna manera, hemos puesto un operario por cada uno de los puestos de trabajo. Siguiendo la línea del objetivo original de ciclado de máquinas, que es la optimización y el uso racional de la mano de obra, ¿cómo lo ven a esto? Que, sin haber profundizado en demasía en el ejercicio. ¿Está bien? ¿Les parece bien? ¿Les parece mal? ¿Qué harían de distinto? Disculpe por la cámara que no se me conecta del teléfono. Si los puestos de trabajo son en CNC, entonces es un poco que van a tener mucho tiempo libre cada operario entre que se terminen los procesos. Y si si estos tornos, como parece que tiene ahí, tienen alimentación automática, entonces ya de por sí, para mí el primer operario ya estaría de más, o sea, como mínimo. Sí. Claro, podría verse si se puede, por ejemplo, ¿no? Poner un operario cada 2 máquinas o tratar de usar mejor la mano de obra para que no haya un operario en cada puesto y que tengan tiempo libre, como decía el compañero. Ok, aquí hay una similitud con lo que es el concepto de balanceo de línea, que son dos cosas diferentes, no se confunden en el examen, pero ambos tienen como objetivo optimizar la mano de obra. ¿Cuál era el factor en el balanceo de línea que indicaba cuán ocupado estaba cada uno de los operarios en sus puestos de trabajo? Era la capacidad de carga, sí, La grilla de el carga. porcentaje de carga. El porcentaje de carga. Exacto. Eso es uno de los elementos que vamos a buscar averiguar con este ejercicio y me vuelvo al slide inicial de un modo rápido.
que decíamos que era un sistema hombre-máquina, un poco en línea con el comentario que hizo ahí el compañero, que no le puedo ver el nombre cuando estoy presentando, que hay actividades que solo hace la persona, hay actividades que solo hace la máquina, lo que decía el tiempo en automático, cuando un torno tiene un alimentador de barras y va teniendo un tiempo en automático bastante extenso, y actividades que hacen ambos, ¿sí? Nos grabamos esos 3 conceptos para entender lo que es el ciclado de máquinas. Como habíamos dicho, recién necesitamos información de cada uno de esos puestos de trabajo, ¿sí? Cada uno de esos puestos de trabajo requieren un relevamiento, un análisis, una toma de tiempos, al menos tener esa información de entrada para poder analizar. Entonces, nosotros teníamos que hacer, según las consignas del ejercicio, vuelvo, no sé por qué está todo secuenciado, 520 unidades por día. Ese era nuestro volumen a producir en un día que nos había demandado el comercio. Con esta capacidad, ¿atiendo? ¿Puedo hacerlo? Hola. ¿Recuerdan cómo se calculaba la capacidad máxima? Parece que no. No. No, bro. Acá hay un pequeño mistake, acá pusimos 90, bueno, en la consigna 93, pero tomen 90 porque todos los cálculos están hechos con 90. Nosotros teníamos un tiempo neto disponible, mi turno de trabajo, 498 minutos por día, ¿sí? ¿Qué número es este de abajo? ¿Qué significa ese número? 0,79 minutos. ¿No es el tiempo por pieza? No. El tiempo táctico. ¿No es el tiempo de ciclo? Tiempo ciclo. ¿Tiempo ciclo? ¿De cuál? De la operación que tarda más tiempo. Lo último. Operación 80. ¿Y cómo se llama esa operación? Cuello botella. Exacto. Entonces, lo primero que tengo que averiguar es si con mi sistema industrial, con el sistema hombre-máquina que tengo definido ahora, yo puedo atender la capacidad que me demanda el comercio, ¿sí? Básicamente, si puedo tener el tacto que requiero. Bueno, yo tengo una capacidad de producción máxima de 567 unidades. ¿Cómo es la operación cuello de botella respecto al tiempo tacto? ¿Menor, mayor o igual? Ahora es menor. 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 Teníamos, recordando, 0,89 tenemos mi tiempo tacto. Entonces, perfecto, podemos trabajar con esta tabla de tiempos. Dividimos, como información de entrada, el tiempo de máquina, el tiempo manual, el tiempo de ciclo y los tiempos frecuenciales. ¿Sí? ¿Qué significa, qué es el tiempo de ciclo aquí? La suma del manual y del máquina. ¿No es cierto? Exacto. La suma del tiempo de máquina más el tiempo manual me va a dar el tiempo de ciclo. Y cada operación en sí misma va a tener un tiempo frecuencial distinto. ¿Por qué? Porque el proceso está definido así. En la operación 10 mis tiempos frecuenciales de control, de mantenimiento de primer nivel, de lo que fuere, tiene 008, la 20 005 y la 80 008. ¿Está claro hasta aquí? ¿Alguna duda con lo que es el tiempo máquina, el tiempo manual, tiempo de ciclo, los tiempos frecuenciales?
Profe, ese tiempo frecuencial, ¿cómo lo definís, digamos? Claro, a mí tampoco me queda claro ese tiempo. Sí, es, profe, no entiendo. El tiempo frecuencial, ¿cómo lo definimos? Y está buena la pregunta. Si yo tengo un control de una pieza que me lleva una X cantidad de minutos y lo hago cada 15 piezas, cada 15 ciclos, ¿sí? ¿Cómo distribuirían ese tiempo frecuencial en cada uno de los ciclos? Lo divido por cada una de las piezas. Exacto. A los fines de facilitar, de ser más simple a la hora de calcular, lo que hago, esa tarea que me lleva una X cantidad de tiempo y se hace cada 15 piezas, 20 piezas, 30, las que fueran, las divido y le pongo a cada uno de los ciclos de trabajo una pequeña porción. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe, ahora sí. Gracias. Bien. Si yo tengo la máquina, que es un torno, que es la operación 10, y tiene un tiempo manual de 0,12 minutos, un tiempo en automático de 0,48, la suma del manual más el automático me va a dar 0,60. ¿Sí? ¿Cómo tiene que ser ese tiempo ciclo? Recordando algunos conceptos que vimos aquí y en la clase pasada. Menor el tiempo de tacto, ¿no es cierto? Perfecto. Si yo pongo dos barras azules aquí, una barra azul aquí y otra barra azul aquí, ¿qué sería eso en proporción a toda la operación? Lo que me podría llegar a demorar. Exacto, es el tiempo de tacto, o sea, mi La ciclo de barra azul máquina... sería el tiempo de tacto. Exacto. Es el tiempo de tacto. Mi ciclo total de trabajo en la operación 10 está, podemos decir ahora, en una primera instancia está holgado. ¿Sí? Tengo un tiempo en manual de carga y descarga. En este caso, como es carga y descarga, y este ejemplo particularmente lo tomamos al 100%, no sería una tarea frecuencial. Eso es solo una aclaración, se los dije al principio. Para este caso particular, la carga y descarga se hace en el 100% de los ciclos. ¿Sí? Y después el tiempo en automático. De alguna manera, los tiempos frecuenciales tengo que agregarlos, porque recuerden, lo que busca el ciclado de máquinas, que es optimizar el tiempo de mano de obra. Entonces, para optimizar el tiempo de mano de obra, yo tengo que saber estrictamente cuánto tiempo de mano de obra voy a usar en una operación. ¿Sí? La pregunta es la siguiente. Las tareas frecuenciales, ¿en qué momento lo hago? ¿En qué momento de la operación lo hago con lo visto hasta aquí? ¿En qué momento de la operación? ¿En qué momento del ciclo? ¿Lo hago con la máquina parada? ¿Lo hago cuando la máquina está funcionando? Cuando la máquina está funcionando. ¿Por qué? Porque era, por ejemplo, cuando estás haciendo el proceso de mecanizado, yo tengo el tiempo libre para hacer los tiempos frecuenciales, sería carga de descarga, todo el listado que hemos visto hace un ratito. Exacto. Y hay un concepto que es muy importante. Cuando la máquina está funcionando, ¿qué está haciendo esencialmente? Y es un concepto del inicio de la unidad de tiempos.
Esencialmente, ¿qué hace la máquina? ¿Por qué tengo una máquina ahí? ¿Cuál es la diferencia con un tiempo frecuencial, con una tarea frecuencial? Vamos a suponer que es un control. Y ahí les doy una pista. Un control es un costo. Una operación está haciendo. Porque le está generando un valor agregado a la pieza. Exacto. Entonces, lo que tengo que optimizar y lo que no tengo que hacer, además de optimizar la mano de obra, tengo que tener el menor tiempo posible la máquina parada, porque esencialmente es lo que me está generando valor sobre mi materia prima. O sea, yo tenía un tocho, una barra que no cumplía ninguna función y ya le agregué una operación, ya tiene un valor agregado, un adicional sobre esa materia prima, ¿sí? Entonces, el tiempo frecuencial, lógicamente, lo tengo que hacer dentro del ciclo en automático. El tiempo de trabajo del operador lo voy sumando. Tengo un tiempo de carga y descarga, más una tarea frecuencial, me da 0,2. ¿Sí? Voy haciendo el acumulado. Eso es muy importante que se vayan acordando que voy haciendo el acumulado, porque en definitiva, recuerden, tengo que saber cuánto tiempo, qué porcentaje de carga tiene ese operario. ¿Un porcentaje de carga respecto a qué? Al tiempo de tacto. Seba, Sí. una pequeña aclaración. Sí. Hay casos que los frecuenciales son con máquina parada, por ejemplo, cambio de herramienta. Entonces, para complicarla tenemos. En este caso vamos a hacerla más sencilla y vamos a meter frecuencial dentro del tiempo automático. Pero hay algunos frecuenciales que sí o sí hay que parar la máquina. No lo vamos a complicar para nosotros. En el ejemplo vamos a verlo dentro del tiempo automático. ¿Qué se suele hacer cuando tengo un cambio de herramental, ¿sí?, durante el mismo día? Lo que habitualmente se suele hacer, y en términos generales, y esa excepción que mencionó Julio, lo que hacemos es, durante una parada, la mitad del turno, cuando en algún momento que tengamos una parada programada de la producción, se hace el cambio de herramientas para justamente tener el mayor tiempo de máquina funcionando, o al final del turno o al inicio del turno durante el día. Pero bueno, siempre excepciones van a encontrar muchísimas. Como estamos viendo y tomando como referencia el layout actual, ¿se acuerdan que teníamos 8 estaciones de trabajo con 8 operarios? Un operario por cada una de las máquinas. Lógicamente, con esta distribución, y como muy bien lo dijo un compañero, a simple vista, el objetivo de que esta imagen no la tengamos, no está. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dentro de mi tiempo tacto, yo estoy teniendo, con un tiempo tacto de 0,89, un porcentaje de carga del operador en tiempo, no es un porcentaje, en este caso, 0,20, tengo todo este tiempo en donde, de alguna manera, el operario está frente al proceso, pero no está generando ninguna otra actividad. ¿Sí? Y lo que buscamos es justamente todo lo contrario, tener un mayor aprovechamiento de la mano de obra. Entonces, la pregunta de rigor, ¿qué hacemos? Vamos a adjudicarle a otra máquina. Exacto. Le ponemos la operación 20, un rectificado. Como datos iniciales de la primera tabla, la operación 20 tiene 0,56, el tiempo en manual es 0,2, el tiempo ciclo 0,76, y en este caso tenemos un tiempo frecuencial menor que el anterior. Pero acá aparecen dos valores que
que me gustaría es que los deduzcan. Este 004 y este 004. Más que lo deduzcan, hay información suficiente Los como... desplazamientos entre máquina y máquina. Exacto, porque si yo le estoy dando otra máquina, no hay una máquina arriba de la otra. Tengo un espacio físico, un trayecto, que tengo que cubrir con el desplazamiento, ¿sí? Entonces, de una manera muy arbitraria, pero en definitiva estos valores se utilizan, coloco los desplazamientos, ¿sí? ¿No ven nada raro, ningún número extraño? Teniendo en cuenta que la operación 20 tiene un tiempo de máquina de 0,56, un tiempo de manual de 0,2, el tiempo de ciclo de 0,76. Este 0,76, no. Si yo sumo 0,2 más 0,52, no da. ¿Y se agrega el 0,04 ese como parte del proceso? Sí, no. O sea, yo tengo hoy un tiempo de ciclo, es decir, una operación 0,20 más 0,52, 0,72. No me está dando acá 0,76. Entonces, entra lo que es el desplazamiento. ¿Sí? ¿Se entiende por qué el tiempo de trabajo del operador ahora es 0,53 en comparativo con el 0,20? Yo sí lo entiendo, no sé si hay alguien que no lo entiende. Ok. Todos entendemos eso. No, yo no lo Sí, entiendo. se entiende. A ver. Hay alguien que no lo entiende. ¿Quién es? Yo Yo no entiendo tampoco. Silvia Barreto. Bueno, esencialmente, como dijimos recién, lo que nosotros tenemos que ir sumando es cantidad de trabajo, cantidad de tiempo que la persona está ocupada. ¿Sí? Vuelvo a la operación 10. Si yo tengo un tiempo tacto de 0,89, ¿sí?, que tengo que cumplir por una demanda comercial y demás, y mi mano de obra está ocupada solamente 0,12 más 0,08, que es la tarea frecuencial, tengo un desaprovechamiento absoluto de esa mano de obra, ¿sí? Todo este tiempo en rojo, la persona está mirando la máquina, para ser explícito. O charlando, ya que ganó talleres, ayer ganó talleres, está primero, y el de al lado es de Belgrano, y ya se acercó, y la persona no estamos haciendo un aprovechamiento intensivo de la mano de obra. O sea, puede hablar de talleres, puede hablar de Belgrano, puede hablar de un montón de cosas, mientras esté haciendo su tarea manual. Silvia y la otra chica. Sí, Sí, profe. Sí, se entiende. ¿Sí? Cuando agrego la segunda máquina también tiene una operación en manual, ¿sí? Voy a tener un tiempo de carga y descarga para la operación 10, una tarea frecuencial que la dividí por la X cantidad de ciclos que tiene esa tarea frecuencial, un traslado, la tarea manual de la máquina que está al lado, la tarea frecuencial de la operación 20 y el desplazamiento de vuelta hacia la operación 10. Sí, Ahí entendí, una consulta, ahí entendí profe. porque no me quedaba claro el agregado ese que usted ponía ahí.
el 004, el segundo desplazamiento, claro, es vuelta a la operación Claro, o sea, 10. de ida tengo 004 y de allá tengo que volver a cargar la máquina 10. Claro, sí. Profe, una consulta. Entonces, si usted está considerando el tiempo de desplazamiento en el tiempo de ciclo, ¿por qué no lo considera también en el primero, o sea, en la operación 10? Perdón, Seba, permitime una aclaración. Acá en realidad hay un pequeño problema en la filmina, que esta filmina es un trabajo que hice, en donde hubo un error de tipeo, porque esto en realidad no debería decir 0,52 en el tiempo en automático, sino que debería decir 0,56. ¿Está claro? Claro. Entonces, ese es un error mío de tipeo. Eso, si lo corregí ahí, va a ser mejor. Listo. Al pelo, subsanado el error. Vamos allá. Entonces, perdón, termino la idea nada más. Entonces, lo que está mostrando este gráfico es que a un puesto de trabajo, el cual se está trabajando, a una persona le dije, che, vos vas a atender la máquina 1 y vas a atender ahora la máquina 2, o sea, la operación 10 y la operación 20, ¿sí? Y estos tiempos que están acá son los relacionados a esas dos operaciones, tiempos relacionados de mano de obra a esas operaciones. ¿Está claro? Ese es el punto que quería aclarar para que no se enredara la historia, ¿sí? Y la suma de todos esos trabajos manuales, de todos esos trabajos que hace el hombre, la persona, en estas dos operaciones, suma 0,53 minutos. Nada más, Seba. Perfecto. Ya vamos a ver una planilla que se llama diagramas de actividades múltiples. Me adelanto. ¿Por qué? Pues yo hice una pequeña captura de esa misma planilla en donde, insisto con lo mismo, voy haciendo el tiempo acumulado a medida que le doy más actividades al operario. ¿Sí? En la operación 10, si solamente hubiésemos tenido la operación 10, esta operación 10, el tiempo acumulado de esa persona es 0,24. ¿Sí? Ahora, como tenemos la 20, sumamos la 10 más la 20 y tengo 0,53. ¿Sí? Misma pregunta. Sí, Martín. Hay una pregunta, Seba. Sí. Alguien levantó la mano, no sé quién. Profe, antes de que yo levante la mano, para no perder, el tiempo este de traslado, los 0,04 minutos, ¿de dónde lo obtuvo? ¿Cómo llegó a eso? Está definido y partimos del precepto que eran ya tiempos que habían sido medidos. ¿Sí? Es un tipo de Cabe una aclaración, Seba. Hay varias formas de definir ese tiempo de desplazamiento. Ese tiempo de desplazamiento ahora, al título de ejemplo, se puso como un valor de 3 pasos y medio, más o menos. Pero ya sabemos por tabla cuánto es un paso, cuánto es en tiempo un paso de desplazamiento del hombre o de una persona. Entonces, el tema va a ser la cantidad de metros que tenga que recorrer de un puesto al otro para definir el tiempo de ese desplazamiento. Si hace falta, se mide, se cronometra. Y si no, se estima en función de la cantidad de metros que tiene que recorrer la persona. Habitualmente, corregime Martín, la velocidad de traslado de una persona caminando de una manera calma eran 3 kilómetros por hora, ¿no? Cosas así, ¿no? 4 kilómetros por hora. 4 kilómetros por hora. Y incluso en las tablas de tiempo predeterminado está cuánto es el tiempo de hacer un paso. Porque en la tabla de tiempo predeterminado, si ustedes lo quisieran sacar por tiempo predeterminado, dicen cuántos pasos tienen que hacer de acá hasta allá, multiplican, obtienen el valor de la tabla de tiempo predeterminado y saben cuánto es el tiempo de desplazamiento.
o lo miden, o lo cronometran, o lo estiman, sabiendo que la velocidad de desplazamiento, como decía Seba recién, es de 4 kilómetros por hora, conozco el espacio, conozco la velocidad, tengo que determinar el tiempo. Misma pregunta que recién. ¿Puedo seguir dándole operaciones, actividades a esa persona con el fin de cumplir el objetivo que es hacer un uso racional de la mano de obra, optimizar la mano de obra? ¿Sería hasta que llegue hasta el tiempo de tacto? Yo creo que no, porque si no excedería. Para mí sí, una tarea que dura alrededor de, o sea, menos de 20, de punto 28 minutos, pero, o sea, puede ser o no ser la 30. O sea, también depende Exacto. de la ubicación. ¿Hasta cuánto puedo cargar a un operario? ¿Hasta cuándo tiene que ser ese porcentaje de carga? El 95%, más o menos, 98%, como mucho. Para eso habíamos dicho en la clase pasada. Sí, en términos generales, por lo general es 95. Eso siempre tengan en cuenta, cada empresa tiene su propio acuerdo con el equipo de trabajo, y eso puede variar, ¿sí? Esos son 95% son recomendaciones de la bibliografía, pero cada empresa, cada lugar tiene su particularidad, ¿sí? Seba. Sí. Un comentario. Normalmente, en un balanceo de línea, en una línea de montaje, la carga de trabajo o la saturación del puesto puede llevar al 95. En una línea de mecanizado de máquinas, como es el caso que está exponiendo ahora el ingeniero Quintana, la carga de trabajo anda más o menos, o debería andar, alrededor del 85%, el tiempo de tacto. ¿Por qué? Porque es otra característica de la forma de trabajar de una línea de mecanizado a una línea de montaje. ¿Sí? Por eso hay situaciones en donde la forma de trabajo de una línea de mecanizado hace de que no sea conveniente llevar la saturación del puesto a un 95% como es una línea de montaje. ¿Sí? Por los tiempos frecuenciales, porque hay una serie de situaciones que se dan a lo largo de una línea en donde hay que ir haciendo correcciones en las máquinas y demás, que hacen o aconsejan de la práctica una saturación del puesto objetivo como un 85, entre 85 y 90, pero más tirando el 85. Gracias. Gracias. Martín, eso para conocimiento propio, vos que prácticamente y básicamente te dedicas a esto. Eso tiene que ver con que cada máquina, cada proceso tiene setups, tiempos de setups diferentes, ni hablemos de los tiempos frecuenciales distintos, tiempos de cambio de herramienta. O sea, nosotros estamos acá en un ideal en donde todas las máquinas tienen aproximadamente el mismo tiempo de setup, aproximadamente los mismos tiempos frecuenciales, y eso en la práctica no necesariamente es así, ¿sí? Exactamente, aparte de que se dan situaciones donde vos estos tiempos frecuenciales haces un control y ese control te dice que tenés que corregir, y tenés que ir y corregir la máquina y hacer una serie de cosas, y por ahí hay una simultaneidad de trabajo, entonces lo que hace que la carga de trabajo objetiva en una línea de mecanizado no sea tan alta como en una línea de montaje. Perfecto. Acá es 0,56 también, de septiembre en el 2. Hasta aquí, con lo que vimos, ¿alguien puede calcular el porcentaje de carga que tiene el operario hasta ahora?
Perdón, Seba. Sí. Está habilitada la asistencia, tienen 5 minutos. Ok. Refresquen lo que estaban esperando la asistencia. F5.